Hola, en este video vamos a estudiar los circuitos combinatorios, en particular la forma de representarlos, que es mediante las compuertas. Arranquemos primero definiendo lo que es un álgebra booleana binaria. Es una álgebra booleana, pero que va a tener dos elementos básicamente. La simbolizamos de esta forma. La S para el conjunto, la suma y el producto lógico y el complemento, el 0 y el 1. Y tiene que cumplirse lo siguiente. El conjunto S va a estar formado solo por dos elementos, el 0 y el 1, que es lo mínimo que tenía que tener una álgebra booleana. Las tablas para las operaciones van a ser las siguientes, o sea, como hay solo dos elementos, podemos definir, digamos, cómo es la operación de la suma entre cada una de estas combinaciones posibles de elementos, ¿no? Es muy parecido a una tabla de verdad, o sea, yo digo, X e Y pueden ser 0 y 1, básicamente. X puede ser 0 y 1, Y puede ser 0 y 1. Entonces la suma de X y Y puede ser cualquiera de estas combinaciones. La suma con el 1 es dominante, así que 1 más 1 da 1, 1 más 0 es 1, 0 más 1 es 1, y 0 más 0 es 0. El 0 es neutro en la suma. De la misma forma se puede armar la tabla del producto. También, ¿no? X e Y pueden ser 0 o 1, entonces todas las combinaciones posibles son estas cuatro. El producto da 1 cuando los dos son 1, pero si uno de los dos es 0, me va a dar 0. Así que 1 por 0, 0, 0 por 1, 0 y 0 por 0, 0. Tenemos definidas las operaciones suma y producto lógico. Nos falta la complementación. Esa tabla va a ser una tabla donde la X puede tomar valor 0 y 1 y su complemento, por lo tanto, va a ser 1 y 0 respectivamente. Definido entonces el conjunto, las operaciones y quiénes son los elementos 0 y 1, lo que vamos a tener entonces es una álgebra de booleana binaria. Binaria hace referencia a la cantidad de elementos del conjunto S. Trabajemos sobre esta álgebra de Boole. Vamos a definir un circuito combinatorio. Vamos a decir que es un caso particular de los circuitos eléctricos en el que las salidas dependen directamente del valor de entrada y no pueden almacenar ningún tipo de información, sino que solo realizan transformaciones. Se construyen utilizando dispositivos llamados compuertas. Entonces veamos cuáles son las compuertas básicas para realizar estos circuitos combinatorios. La primera compuerta es la compuerta NOT. La compuerta NOT lo que hace es recibe como entrada X y devuelve como salida el complemento de X. Entonces vamos a ver, una compuerta va a ser este dibujito, un triangulito con un circulito adelante. Es como si fuera un cable que recibe la entrada de X, pero la salida es el complemento de X. La segunda compuerta que vamos a estudiar es la compuerta AND. Esta compuerta recibe como entrada dos datos, x1 y x2, y devuelve como salida el producto de x1 por x2, el producto lógico. Entonces va a ser la siguiente compuerta. Tiene dos cables de entrada, se combinan y sale x1 por x2. La última compuerta que vamos a estudiar, fíjense que cada una está asociada a una operación, ¿no? La operación complementación, la operación producto lógico, y nos queda la de la suma lógica. Esa compuerta se llama compuerta OR. Recibe también como entrada x1 y x2 y devuelve como salida la suma. Entonces, esta compuerta tiene dos cables de entrada, ahí se combinan los datos y lo que hace es los suma. Esta se parece como una especie de media lunita a esta que está acá como una D, una regla memotécnica para recordar cuál es la compuerta del AND y cuál es la compuerta del OR, es que, por ejemplo, la letra D del AND es justamente el símbolo de la compuerta. Entonces, bueno, la otra por descarte es el OR. Hay otras compuertas que combinan el AND con el NOT y el OR con el NOT, pero no lo vamos a ver nosotros. Si quieren pueden investigarlo un poquito. No hay mucha diferencia entre estas tres básicas y las otras dos que faltan. Hagamos un ejercicio. Construir un circuito combinatorio para la siguiente expresión booleana. Tenemos una expresión booleana que dice x1 complemento por x2 complemento por x3 más x1. Recordemos que en el álgebra de Boole no hay un orden de operaciones, pero asumimos el orden que uno tiene de la aritmética. O sea que acá entre este por y este más, lo que diríamos es como que primero habría que resolver el producto lógico y después el resultado de eso con la suma del más x1. Muy bien, para construir un circuito combinatorio voy a tener acá a mano las tres compuertas que necesitamos, el NOT, el AND y el OR. La del complemento, el producto y la suma. Entonces voy a mirar mi expresión. Mi expresión tiene tres variables, x1, x2 y x3. x1 se vuelve a repetir, pero es la misma que x1 de adelante, así que
Vamos a decir que hay 3 variables distintas. No es cierto que haya 4 variables distintas. Como hay 3 variables distintas, vamos a tener 3 cables de entrada. X1, X2 y X3. Para construir el circuito correspondiente a esta expresión, vamos a empezar diciendo, bueno, ¿cómo lo leemos? ¿Cuál es la operación principal? Que es lo primero que habría que hacer. Y sería justamente resolver este producto, y antes inclusive de este producto, del de x2 complemento por x3, habría que hacer x2 complemento para poder multiplicar por x3. De forma que lo primero que vamos a hacer es buscar el complemento de x2. Al cable de entrada de x2, lo que vamos a hacer es agregarle la compuerta del NOT. El NOT devuelve como salida el complemento de x2 en este caso. Este cable habría que multiplicarlo por el de x3, así que lo que vamos a hacer es agrandar ahí, agrandamos el cable y lo que hacemos es juntarlo para que quede un poquito más chiquita la compuerta simplemente. Y como es un POR, vamos a usar la compuerta AND, así que ahí ponemos la compuerta AND. La salida es el cable de arriba multiplicado por el cable de abajo, x2 complemento por x3. A continuación hay que sumar x1, así que vamos a alargar el cable de x1 para poder sumar con esta otra salida de acá. En la suma lógica usamos la compuerta OR, así que dibujamos ese dibujo, y la salida justamente es x2 complemento por x3, o sea el cable de abajo, en suma con el de arriba. Podríamos haberlo escrito al revés, x1 más x2 complemento por x3. Es lo mismo porque la suma es conmutativa, así que lo podés escribir como quieras. Con esta salida hasta acá tenemos todo el paréntesis. Para terminar necesitaríamos tener x1 complemento y multiplicarlo por todo el resultado del paréntesis que vendría siendo este cable. Así que para x1 complemento lo que vamos a hacer es en el cable de x1 sacar una flechita para poder, un cable con la compuerta NOT. Entonces la salida de ese cable va a ser x1 complemento. Ahí tengo el cable de x1 complemento, el cable del paréntesis, los tengo que juntar con el producto lógico. Así que lo que hacemos es armar ahí la compuerta AND. La salida es justamente la expresión booleana que tenemos acá. Bien, bueno, este fue un tipo de ejercicio. Hagamos otro tipo de ejercicio, al revés. Yo les doy el circuito y ustedes tienen que escribir la expresión booleana. Entonces, el enunciado dice justamente eso, dado el circuito, escribir la expresión booleana que representa y determinar la salida. Simplificar la salida y construir el circuito de la versión simplificada, ¿no? Así que veamos este circuito. Este circuito tiene varias compuertas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 compuertas. Eso quiere decir que habrá involucradas 6 operaciones. Para poder construir la expresión booleana, lo que vamos a ir haciendo es leyendo el circuito de izquierda a derecha. Entonces arrancamos el circuito con las 3 cables y se empiezan a combinar. Lo primero que vemos es que el cable de x1 se combina con el cable de x2 según la compuerta OR. Así que lo que tenemos acá como salida es justamente x1 más x2. A continuación ese cable aparece una siguiente compuerta, que es la compuerta NOT, que niega esa expresión. Me queda el complemento de eso. Este cable entra en una compuerta AND que tiene una entrada, es el cable de arriba, y la otra entrada es el cable de abajo que corresponde a x3. Así que lo que va a salir, la compuerta AND, es el producto lógico entre el cable de arriba y el cable de abajo. Ahí está, x1 más x2 complemento por x3. Este cable, a su vez, sale en una compuerta AND, pero que todavía no tenemos descubierto cuál es la expresión booleana de ese cable. Así que vamos a construir esta de acá. Arranquemos por mirar esta primera compuerta. Esta primera compuerta viene del cable de x1, que una manera de dibujar que el cable de x1 salta o pasa por arriba del cable de x2 es haciendo este medio arquito. Entonces diríamos como que viene el cable de x1, se bifurca, salta el cable de x2, salta el cable de x3 y aparece la compuerta, me queda x1 complemento. Ahora sí, este cable se mete en la compuerta OR, con la otra entrada es x3. Así que me va a quedar el cable de arriba, x1 complemento, más x3, porque es la compuerta OR. Y ahora sí que tengo definida cuál es la salida del cable de abajo, vamos a la última compuerta que nos quedaba, que es la compuerta AND, y multiplicamos en producto lógico esas dos expresiones. El cable de arriba, entre corchetes, por el cable de abajo, que lo puse entre paréntesis. Esa es la expresión booleana correspondiente a este circuito. Bueno, nos queda de este ejercicio la parte de simplificar la salida y construir el circuito de la salida, ¿sí? de la parte simplificada, para ver que podemos conseguir un circuito que haga lo mismo que esto, pero con menos compuertas. Tomemos la expresión que obtuvimos ahí al final.
la copié acá simplemente. Observemos si podemos aplicar alguna de las leyes del álgebra de Boole. Se puede, por ejemplo, en este primer paréntesis que tiene una complementación, utilizar la ley de De Morgan. Al aplicar la ley de De Morgan, lo que nos queda es todo lo demás igual, pero ahí x1 y x2 pasan a tener el complemento y la suma lógica se cambia por el producto lógico. Lo demás quedó exactamente igual. A continuación lo que voy a hacer es, acá pensar que esto lo puedo asociar como un todo, porque son las dos operaciones producto, así que no importa cuál esté asociado con cuál, lo voy a pensar como una sola cosa. Y luego lo voy a distribuir con respecto a este producto de esta suma. Entonces vamos a aplicar la distributiva y todo esto lo vamos a multiplicar por x1 complemento, y después todo esto lo vamos a multiplicar por x3. Por x3. Bueno, acá está, x todo junto multiplicado por x1 complemento, ¿no? x1 complemento por x2 complemento por x3 por x1 complemento, más, porque estoy haciendo la distributiva, multiplicado por el otro. Así que me queda x1 complemento, x2 complemento por x3. Y acá empiezo a observar que puedo aplicar varias propiedades que también se simplifican bastante. Por ejemplo, x1 complemento con x1 complemento se repite. Entonces basta con que apliquemos la asociativa y la conmutativa, ¿no? Bueno, en realidad al revés, la conmutativa y la asociativa, habría que cambiar de lugar estos dos y estos dos, o llevar el x1 complemento adelante. Y después la ley de impotente, ¿no? x1 complemento por x1 complemento, me queda x1 complemento. O sea, tenerlo dos veces no aporta absolutamente nada. Esta expresión es equivalente a tener x1 complemento una única vez por x2 complemento por x3. En el segundo paréntesis, lo que se repite son x3 por x3. También volvemos a usar la ley de impotente y entonces nos queda x1 complemento por x2 complemento y x3 por x3 devuelve x3. Y para finalizar, miremos los dos paréntesis. Dice exactamente lo mismo, x1 complemento por x2 complemento por x3. Entonces, usando otra vez la ley idempotente, digo, este paréntesis más lo mismo me va a dar básicamente el paréntesis ese, o sea, x1 complemento por x2 complemento por x3. Y esta es la expresión final, es una expresión considerablemente más chiquita que la otra. Para construir el circuito, bueno, también sigue teniendo tres cables de entrada porque hay tres variables distintas. X1 complemento tiene la compuerta NOT, X2 complemento tiene la compuerta NOT, y después X1 complemento por X2 complemento por X3 se puede unir todo en una única compuerta que sea un producto entre las tres cosas, como que lo asocio en un todo. Entonces tiene una triple entrada. Lo que sale, bueno, es este de acá, no lo escribí, pero bueno, esa sería la salida. Fíjense que entre este circuito y el anterior hay una ventaja interesante. Este era el que teníamos antes cuando arrancamos el circuito, que construimos la expresión booleana. Este de acá tiene 1, 2, 3 compuertas. Este tenía 6 compuertas, la mitad de compuertas. Es considerablemente más fácil, digamos, de trabajar o de pensar cómo se comportan los datos en este circuito. Entonces, son dos circuitos que reciben las mismas entradas y tienen la misma salida, solo que una versión simplificada. A eso se lo llama circuitos equivalentes. Decimos que dos circuitos combinatorios son equivalentes y siempre que los circuitos reciben las mismas entradas, producen las mismas salidas. Las expresiones booleanas se pueden ver distintas, ¿no? Esta expresión pareciera como que fuera diferente de aquella, pero la verdad es que son iguales en el sentido booleano, o sea, yo aplicando de una a la otra las leyes booleanas. Muy bien. Hagamos un pasito más. Ya sabemos trabajar con expresiones booleanas, sabemos armar circuitos combinatorios, y ahora lo que vamos a hacer es armar tablas y circuitos combinatorios y relacionar una cosa con la otra. Leamos acá, dice, los circuitos permiten construir una tarea específica, es decir, podemos construir un circuito en términos de entradas y salidas. Entonces, pongamos un ejercicio para que se entienda la idea. Supongamos que queremos construir un circuito combinatorio para una tabla que dice lo siguiente. Tengo dos datos de entrada que pueden ser 0 y 1, entonces tenemos todas las combinaciones, y yo quiero que la salida, o sea, la expresión booleana, devuelva unos en estos casos, y 0 en el caso del medio. Esta tabla no es la tabla ni de la suma, que ya la conocíamos, la tabla de la suma, ni la del producto. Podríamos decir que se parece un poco a la de la suma porque tiene justo la misma cantidad de unos y de ceros, pero ya vamos a ver que en realidad se parece a cualquiera de las dos. Depende de qué es lo que vayas a pensar a la hora de trabajarla. Bien, ¿qué es lo que es muy fácil de ver? Lo que, por lo menos en mi opinión, es lo más simple. Observar que la tabla del producto tiene un único 1.
esta tabla tiene varios unos, entonces acá es un poco más difícil de pensarlo. Ya vamos a pensar que si pensáramos en los ceros sería un poco más fácil, pero voy a mirar la tabla del producto para explicar la siguiente idea. Este producto vale 1 cuando las dos componentes van en 1. En el caso de que una componente valga 1 y la otra 0, el producto da 0, y bueno, y lo mismo el tercer renglón y el cuarto renglón peor porque los dos dan 0. Entonces yo miro esta primera columna, esta primera fila, y digo, se parece a la tabla de x por y. Pero esta segunda fila no es la tabla de x por y, porque bueno, acá me daría 0 y acá me da un 1. Para que me diera un 1, si fuera un producto lo que estoy haciendo, no tendría que estar multiplicando x por y, porque así como vienen me daría 0. Para que este 1 correspondiera a un producto, tendría que ser x por y prima. Perdón, por y complemento. X vale 1 en este renglón, e y complemento en este renglón valdría 1, porque la y vale 0. Observemos esto que estoy diciendo, que esta tabla, la de x por y complemento, ahí tiene un 1. Acá amplío esta tabla del producto. Y complemento es el complemento de y, o sea que tiene los valores al revés, donde la y vale 1 y complemento vale 0, ¿no? Y al revés, donde vale 0, la y complemento vale 1. Y después x por y complemento tendría que ser este 1 por este 0 me da 0. La primera columna con la columna de y complemento en el segundo renglón me da 1. Y los demás me dan 0. Entonces justamente esta tabla que me quedó acá en rojo coincide con que tiene el 1 en el mismo lugar que el segundo renglón de acá. Para el 0 lo voy a ignorar porque estas tablas todas tienen un 0 justo en el tercer renglón. Lo que voy a hacer es mirar el último renglón. El último renglón tiene las dos variables valiendo 0. Si yo las multiplicara así como están, me daría 0. En cambio, si yo calculo el complemento de cada una, como cada una vale 0, sus complementos valen 1, y el producto me daría un 1 en este lugar. Acá tengo completo la tabla para que vean esto mismo. El complemento de x, bueno, tiene los valores al revés, ¿no? En vez de ser 1, 1, 0, 0, es 0, 0, 1, 1, porque es el complemento. Y el complemento de x por el complemento de y sería la columna de complemento de y por la complemento de x, 0 en el primer lugar, porque las dos valen 0, son los que están aquí a la izquierda y a la derecha del rojo, justo, ¿no? 1 por 0, 0, 0 por 1, 0, y 1 por 1, 1. Tienen justo el 1 en el lugar cuarto, en el cuarto renglón. Entonces, la columna azul, la columna roja y la columna verde tienen justo los unos donde esta tabla que es la del ejercicio, tiene los unos. Lo que sucedería es que no tiene no tiene todos los unos, tiene solo uno de esos unos. Para poder entonces conseguir una tabla que tuviera los tres unos, yo lo que podría hacer sería sumar estas tres columnas. Sumar a la primera columna el 1 azul con el 0 rojo y el 0 verde me daría 1 más 0, eso da 1. Si sumo la segunda fila me daría 0, 1, 0, eso da 1. La tercera fila son tres ceros, así que esa daría 0, y la última fila 0, 0, 1, esa da 1. Entonces si yo sumo esas tres expresiones, x por y complemento, perdón, x por y complemento y x complemento por y complemento, tendría justo una tabla que tiene la misma salida que la tabla que yo tenía al principio. O sea, yo tenía un ejercicio donde bajo ciertas entradas quería producir ciertas salidas y encontré la expresión que consigue esa salida. La expresión es esta suma de productos. X por y más x por y complemento más x complemento por y complemento. Entonces, una manera de construir una tabla que tenga unos donde uno quiere que estén los unos es para cada renglón chequear qué valores tienen las variables y fijarse que sea el producto de forma que cada una de estas variables represente un 1, en este caso, por ejemplo, en el segundo renglón, la x vale 1, pero la y no, entonces a la y le pongo el complemento para que ahí sí valga 1, y así en cada renglón. Y luego sumamos esas expresiones. Esa es una estrategia. Acá lo escribí como moraleja, les puse, para construir la expresión booleana se identifican los renglones de la tabla que tienen un 1 como salida. Se arman los productos que ante las mismas entradas den como resultado 1 y luego se suman. Esa es una estrategia. A esta estrategia se la llama la suma de los productos. Simplifiquemos un poquito esta expresión. Quiero mostrarles un resultado interesante sobre esto. Si yo simplifico, acá por ejemplo podría asociar estos dos, ¿no? Y aplicar la propiedad distributiva inversa, ¿no? Aparece el x por algo, entonces me quedaría x por una especie de factor común y más y complemento.
La segunda expresión la dejo exactamente igual. Y más y complemento, por la ley del inverso, da 1, y entonces un 1 multiplicando es neutro, así que me queda x por 1, que da x. El segundo término lo dejo tal cual está. Y ahora voy a aplicar la distributiva, esa distributiva rara, la que no sucede en aritmética, la de la suma, x más x complemento y x más y complemento. Vamos a hacer esa distributiva ahí. Acá queda, ¿no? X más X complemento, cuando X más el primero, y multiplicado X más el segundo. Y otra vez, X más X complemento, por la ley del inverso, da 1, y el 1 multiplicando es neutro, así que simplemente me queda X más Y complemento. Me quedó una sola expresión mucho más chiquita que la que tenía al principio. Hagamos el circuito que era lo que nos quedaba del ejercicio. Tiene dos entradas, la I tiene el complemento, así que le ponemos la compuerta NOT, y después en la suma lo que vamos a hacer es poner la compuerta OR. La salida es, bueno, justamente de esto de acá, esta expresión. Volvamos a mirar este mismo ejercicio, pero observemos ahora los ceros. Hagamos al revés que hicimos antes. En vez de los unos, los ceros. En este caso hay un solo cero. La tabla de la suma tiene un único cero en el último lugar, que es cuando las dos variables valen 0, o tienen valor 0. Pero acá yo quiero el 0 cuando la x vale 0 y cuando la y vale 1. Si yo sumo como estuvieran así, si yo pusiera x más y, no tendría un 0 acá, sino un 0 en el último lugar. Entonces lo que tengo que observar es que la y le tengo que pedir el complemento, porque el complemento de 1 es 0. De forma que este renglón de 0 se conseguiría exactamente haciendo esto. Uy, perdón. Y es justamente la expresión que obtuvimos antes. Así que, bueno, quería contarles un poquito de esto. Fíjense que si hacemos esa tabla, sucede eso justamente, ¿no? Y complemento son los complementos de la segunda columna, que son 0, 1, 0, 1, y después x más y complemento, la primera y la anteúltima columna, me da todos unos, excepto en el tercer lugar, porque tiene 0 la x y 0 la y. Entonces me da justamente esta tabla. Es otra manera de conseguir los ceros. Les dejo para que piensen lo siguiente, en clase lo vamos a redondear eso. ¿Qué pasaría si hubiera más de un 0? O sea, si, en este caso solo hay un 0, pero si tuviera una tabla con 2 ceros o 3 ceros, ¿qué tendría que hacer con las expresiones de cada una de esos renglones? Bueno, les dejo eso pensando, lo resolvemos en la clase, pero ahí ya tienen una estrategia para resolver, para encontrar una expresión booleana de una tabla con unos puestos de la forma que corresponda. Bueno, con eso pueden hacer varios ejercicios de la práctica. Nos vemos en el próximo video. Adiós.